Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un vídeo más, el vídeo número 3 en el canal Mormonismo contra Mormonismo. Para recordar un poco, en el vídeo número 2 estuve hablando acerca de una etapa desde el año 1979 en el que tuve mi primer contacto con el mormonismo, hasta más o menos el año 2021. Hace unos 4 años, ahora estamos a finales de 2025, y en ese periodo de tiempo pues he explicado cómo fue ese primer contacto con el mormonismo y también cómo fue la edificación de mi vida dentro del mormonismo, lo que es la adquisición de un testimonio y lo que es establecer el fundamento y el desarrollo de una conversión en el mormonismo, ¿vale? Que aunque es mi experiencia personal, pues más o menos yo creo que sirve para cualquiera. Cada cual con sus matices personales, lógicamente. Bueno, entonces, en este vídeo, como ya comenté, voy a hablar en cuanto a una etapa que yo le llamo la etapa de descubrimiento y resiliencia, que empezó en el año 2021, más o menos a mitad de año, ¿vale? Esta parte la voy a dividir en dos vídeos. En esta primera, que es el vídeo número 3, voy a hablar de lo que fue en sí la experiencia, cómo llegué a tener este comienzo de esta etapa de descubrimiento, y en el segundo vídeo voy a hablar de cómo lo gestioné. Esta parte, confieso que es un vídeo que es difícil para mí el grabarlo. Voy a tener que recordar muchas cosas. He tenido que hacer notas para poder no perder el hilo, pero va a ser difícil porque es revivir una experiencia, aunque ya digamos estoy en una etapa muy avanzada, o sea, ya no estoy con sentimientos negativos sobre todo esto, pero es difícil recordarlo, ¿vale? Entonces, como aviso, antes de continuar, si eres un miembro activo de la iglesia, muchas de las cosas que yo digo aquí te van a chocar, las que cuente a partir de ahora. Si no quieres seguir, si no quieres escucharla, me parece estupendo, no hay ningún tipo de problema, puedes parar aquí y ya está, ¿no? Pero si continúas, vas a escuchar esta experiencia y van a haber cosas que te van a chocar, te van a llamar la atención. Es tu decisión, ¿vale? Haz lo que tú consideres oportuno y bueno, sin más voy a empezar a hablar de esta experiencia. Muy bien, pues en el año 2021 una persona muy cercana a mí y muy importante para mí comenzó a hablarme acerca de algunas inquietudes que estaban invadiéndola en cuanto a la poligamia, y en especial en cuanto a la poligamia de José Smith. Algo que esta persona y yo ignorábamos en todos nuestros años en la iglesia es que José Smith había practicado la poligamia. Sabíamos que recibió una revelación al respecto poco antes de su muerte, que es la sección 132 en Doctrina y Convenios, y sabíamos que se practicó después de la Iglesia como un mandamiento, especialmente en la etapa ya de Brigham Young como presidente de la Iglesia, y que era una revelación que estaba enfocada pues a proteger, a cuidar a las viudas y también a tener hijos, digamos a expandir el pueblo de Dios teniendo más progenie, ¿no? Más hijos. Pero claro, este conocimiento que ella estaba comentándome y que además estaba basado en documentos, en bibliografía fiable, documentada, resulta que estaba mostrando a un José Smith que era muy diferente al que habíamos conocido desde el principio, que conocimos la iglesia ambos, ¿no? Y bueno, y el que todos hemos conocido al conocer la iglesia. Siempre la imagen de José Smith, como yo comenté en la parte número 2, en el vídeo número 2, era una persona virtuosa, ¿no? Para hacerlo en una palabra resumida, una persona virtuosa que como estandarte, como comenté, pues es alguien que ha hecho más por la humanidad después de Jesucristo. La persona que más ha hecho por la humanidad después de Jesucristo. Claro, eso es una imagen de José Smith muy alta, pero ¿qué es lo que pasa? Que toda la información que estaba llegando al conocimiento de esta persona y que me estaba trabajando a mí, pues mostraba a un José Smith que estaba, digamos, cediendo ante los instintos más bajos del ser humano. Y yo sé que esto ya empieza a sonar fuerte, pero voy a explicar un poquito brevemente por qué. José Smith fue alguien que no practicó la poligamia según las razones que él dio en la revelación, sino que la hizo totalmente ajeno a las cosas, a las condiciones que él puso en esa revelación. O sea que la practicó fuera del propio mandamiento que él dice que recibió de Dios, ¿no? Él no cuidó de las viudas como pretendía ese mandamiento.
Entre otras cosas, no era necesario porque la idea de que había muchas mujeres en comparación a los hombres, muchas más mujeres que hombres, no era real. O sea, en Utah, por ejemplo, cuando los registros que se conocen de censo de principio, pues el número de hombres y mujeres era más o menos parecido. Incluso a veces había más hombres que mujeres. Entonces no tenía razón de ser el que se casaran los hombres con varias mujeres para que éstas no se quedaran solas, fueran viudas o fueran mujeres solteras. Y además, José Smith no practicó la poligamia para tener hijos. De hecho, no existen hijos oficialmente reconocidos de José Smith con alguna de estas mujeres que fueron sus esposas. Se sospecha que hubo alguno que otro, pero digamos que no hay un reconocimiento oficial. Por tanto, él ni siquiera cumplió con esos requisitos. ¿Qué es lo que hizo realmente José Smith con el tema de la poligamia? Vamos a verlo. Pues la forma en que practicó la poligamia, hablando de con qué mujeres él se casaba, y estamos hablando que esto fue más o menos una década antes de que él recibiera ese mandamiento, ese supuesto mandamiento por revelación en cuanto a la poligamia. O sea que en esa década anterior, él, la forma en que estaba viviendo esa práctica fue, pues por ejemplo, casarse con mujeres no, casarse con chicas adolescentes, menores de edad, y hablamos de casos a partir de 14 años, por ejemplo, como pasó con la hija de Heber de Kimball. Casarse con mujeres que ya estaban casadas, incluso con hombres que eran activos en la iglesia e incluso con hombres que estaban sirviendo misiones, y casarse con ella mientras estaban sus esposos fuera. Casarse con hermanas, es decir, una mujer y otra mujer eran hermanas y José Smith se casaba con las dos. Casarse con madres e hijas, es decir, una mujer tenía una hija y José Smith se casaba con ambas. Y además, que es una de las cosas que a mí la verdad es que me desilusionó muchísimo, es la manera en que a veces lo hacía. O sea, él usaba el chantaje, es decir, si te casas conmigo, tú y tu familia van a tener garantizada la vida eterna, la exaltación, según la creencia en el mormonismo. Se van a salvar, se puede expresar como uno bien quiera, pero les prometía, digamos, lo más alto después de esta vida, ¿no? En la vida eterna. Y claro, eso en sí es un chantaje. Primero porque se supone que la salvación es individual, cada cual tiene que ganársela por sí mismo, por la expiación de Jesucristo. Pero él no, él prometía la salvación para esa mujer y para su familia por el hecho de casarse con él. Ya es una garantía de obtener la salvación. Es un chantaje a toda regla. Y además que en algunos casos él dijo también que un ángel se apareció con una espada encendida y le dijo que si él no se casaba y practicaba esa poligamia, él sería destruido, lo cual hace más forzado todavía el chantaje. Y además, en la mayoría de los casos, José Smith se casó a espaldas de su esposa, es decir, ella no sabía nada. Cuando en esa revelación, supuesta revelación que él recibió, decía que que Emma Smith tenía que dar el permiso a José Smith para poder practicar el matrimonio con otras mujeres. O sea, es una situación totalmente alejada de lo que yo aprendí al principio, de lo que se enseña a todo el mundo cuando conoce la iglesia, de lo que se enseña en todas partes, en conferencias generales, en manuales, en todo. Y además, algo que se sabía desde entonces y que estaba oculto a todo desde entonces. Entonces es un engaño, o sea, es un engaño total. Y que muestra a un José Smith totalmente distinto y contrario a la imagen que yo tenía de él, que evidentemente un hombre así no va a ser alguien que sea capaz de hacer por la humanidad más después de Jesucristo. O sea, eso es totalmente imposible, por lo menos a mi entender. Más adelante hablaré más del tema de la poligamia en un vídeo distinto, ya después de estos 5 primeros de introducción. Pero ya llegó un momento, en este año 2021, en que esta persona me dijo, mira, yo voy a dejar de asistir a la iglesia, porque ya no puedo asistir a la iglesia porque esto no tiene pie ni cabeza, no puede ser. Yo empezaba a descubrir que mi ignorancia en cuanto a la historia del mormonismo, a la que yo había recibido hace 40 años, hacía casi o más de 40 años, pues no era la correcta. Y no es que fuese una historia que no se sabía entonces. Todas estas cosas, y de las que hable más adelante en otros vídeos, son cosas que ya se sabían cuando yo conocí la iglesia, cuando yo me bauticé. O sea, no son cosas que se han descubierto de repente, oh, mirad lo que es. No. Es conocimiento y ya mostraré por qué sé que se sabía antes. Bueno, es evidente, los registros son antiguos, o sea, que es evidente.
El caso es que todo lo que yo estaba recibiendo como información, que esta persona me estaba transmitiendo, que ella estaba investigando y sacando de muchos recursos diferentes, todo estaba basado en evidencias históricas de la propia Iglesia, de registros personales de miembros de la Iglesia, antiguos, de la época antigua del siglo XIX, de documentos oficiales de la época y otro tipo de documentos, registros de periódicos y demás, ¿no? Esta persona estaba empezando a entrar en una etapa de duelo que estaba siendo muy dolorosa. Cuando uno está en una etapa de duelo, a tu mente llega todo esto, se convierte en un pensamiento constante, porque claro, estamos hablando de algo que afecta a todas las áreas de tu vida. Entonces, es todos los días, bum, 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 darle vueltas a la cabeza, y es una cosa bastante difícil de sobrellevar. Cuando la Iglesia ha sido parte integral de tu vida por más de 40 años, desde que fuiste joven, cuando has vivido tantas experiencias bonitas, has conocido a tanta gente buena, que son tus amigos, que son como tu familia, que los quieres muchísimo porque has convivido con ellos y has experimentado cosas muy variadas y muy bonitas, esto crea un impacto totalmente devastador hacia tu vida. Y se hace algo muy, muy difícil. ¿Qué es lo que hice yo en respuesta a esto? Bueno, al principio yo me puse en una actitud de defensor de Joseph Smith. Yo lógicamente defendía que, bueno, sí, él puede haber cometido algunos errores, pero él hizo muchas cosas buenas por la humanidad, él restauró la Iglesia de Jesucristo, el Libro de Mormón, el sacerdocio, todo el tema, e intentaba, bueno, defenderlo. Yo defendía a Joseph Smith en ese momento durante unos meses, ¿no? Pero claro, poquito a poquito yo iba recibiendo más información de ella, me daba cuenta de que era información verídica, que no eran chismes, que no eran comentarios, que no eran imaginaciones, sino que esto venía de documentos fiables. Y claro, yo tenía que empezar progresivamente a analizar estas cosas. Para explicarlo claramente, yo estaba en un estado de negación, es decir, yo no podía aceptar lo que estaba escuchando porque iba en contra de todo lo que yo había aprendido, igual que le pasó a esta persona antes, ¿no? Yo no podía aceptarlo, lo negaba, y intentaba argumentar en contra a veces, o intentar argumentar para salvar digamos, la dignidad de José Smith, ¿no? Su papel como profeta. Pero claro, esto iba avanzando, 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 hasta que yo me había envuelto en la misma situación. O sea, llegó un punto en que yo tuve que decir, bueno, aquí realmente está pasando algo. O sea, esto no es normal. Entonces me vi entrando en esa situación de querer investigar más e intentar averiguar qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado con esa historia que yo aprendí a los 14 años y la cual yo he estado enseñando en mi misión, he estado enseñando siempre en la iglesia como maestro, como líder, como todo, y resulta que todo esto ahora es diferente, ¿no? Entonces tenía que saber qué es lo que está pasando. Pues llegado ya a este punto, tenía que tomar una decisión. Tenía dos opciones. O bien ignoraba todo lo que estaba conociendo y seguía basándome solamente en mi testimonio, aunque ese testimonio estuviera basado en una historia que estaba pareciendo ser falsa y que estaba en contra de toda la evidencia. O dos, me ponía a investigar mucho más a fondo hasta comprender con la máxima seguridad posible qué es lo que estaba pasando. Entonces yo tengo un carácter más o menos parecido al que tenía cuando era joven, en los 14 años, aunque soy una persona diferente porque evidentemente soy un adulto y la experiencia de la vida te da ciertos aprendizajes y las personas vamos cambiando, pero en ese sentido yo no puedo basar mi vida en una fe ciega. Y claro, una fe ciega significaría, estoy descubriendo estas cosas y las voy a ignorar. Y voy a continuar teniendo cierta fe, entre comillas, porque claro, tener fe en cosas que no son reales tampoco tiene mucho sentido. Yo necesitaba investigar, necesitaba comprender. Hay una frase que la doctora Marian Rojas Escapé, psiquiatra, y que ella aprendió de su padre se la enseñó, que también es psiquiatra, que dice: comprender es aliviar. Y yo en ese momento estaba empezando a necesitar alivio porque lo que estaba descubriendo me estaba turbando la mente muchísimo, me estaba trayendo dolor, me estaba trayendo confusión, me estaba trayendo unos momentos de angustia que yo tenía que aliviar de alguna manera. ¿Cómo? Pues tenía que investigar y tenía que saber. Claro, no solamente investigar más acerca de la poligamia, que es un tema que tiene mucho para hablar, que tiene muchas ramificaciones, que tiene muchas influencias, que mucho más de lo que nos pensamos, incluso directamente relacionadas con la muerte del mismo José Smith,
de las cosas de las que hablaré seguramente más adelante, pero tenía que investigar sobre toda la historia de la Iglesia. Tengo que decir ahora que después de haber y seguir investigando mucho, yo llegué a pensar que ojalá que esta historia que yo aprendí en mi juventud y que siempre enseñé, ojalá hubiera sido real. Que Dios se comunica con la humanidad, que tenemos un Padre celestial que se comunica y se preocupa por nosotros, que José Smith fue un profeta de Dios, que mediante él se restauró la iglesia y empezó todo esto con esa primera visión, que trajeron nuevas escrituras, el libro de Mormón, que se restauró la autoridad para poder hacer todo, que se restauró la iglesia, que hoy día tenemos un profeta viviente. Ojalá todo fuera verdad porque es una historia casi perfecta. Ahora entiendo que muchas de las cosas que pasan hoy en la iglesia en sí sería diferente, porque claro, si uno analiza despacio y con la mente abierta te das cuenta de que muchas cosas no encajan con las enseñanzas de Jesucristo, ¿no? Pero bueno, ojalá que todo esto hubiera sido real. Pero por el contrario, los meses de investigación lo que ha llevado a descubrir cosas que, bueno, han sido descubrimientos demoledores realmente para mí, ¿no? Y para hacerlo en pocas palabras, prácticamente cada parte de la historia y enseñanzas del mormonismo están inventados, están cambiados, están manipulados, están ocultos, están falsificados, están copiados. O sea, hay una gran copia de muchas cosas. O sea, la originalidad que la iglesia pretende mostrar es totalmente irreal. O sea, no. Hay muchísima copia de enseñanzas, de formas de hacer las cosas, muchísimo. Por tanto, la historia que yo conocí desde el principio siempre ha sido falsa. Y se sabía ya mucho antes de que yo conociera la iglesia, lo cual también hace sentir un poquito más de coraje, ¿no? No es nada que se haya descubierto ahora, no es nada nuevo, ¿no? Naturalmente la iglesia va aceptando alguna de estas partes de su historia, pero lo hace de una manera un poquito, digamos, poco digna, ¿no? O un poquito vergonzosa, la verdad. La iglesia ha publicado ensayos, ha publicado libros como el libro de Santos, que hablan de la historia, pero está todo tan maquillado para que parezca algo siempre bueno. Se reconocen algunos errores, pero siempre minimizando el error y siempre magnificando el propósito de la iglesia, ¿no? Y hay cosas que llegaron a un punto, como por ejemplo el ensayo acerca del libro de Abraham. La iglesia ya reconoce que los pergaminos sobre los cuales José Smith tradujo el libro de Abraham, él decía que era un pergamino escrito de la mano de Abraham, de su época evidentemente, por eso lo escribió él, y que la historia que estaba ahí estaba escrita por Abraham. Pues se sabe que esos pergaminos son pergaminos funerarios de una época muy posterior a Abraham, muy posterior a Abraham, siglos después, y que lo que contiene no tiene absolutamente nada que ver con lo que es el libro de Abraham. Pero todavía la iglesia, y es un espectáculo para mí leerlo, intenta justificar y dar explicaciones probables por aquí, para allá, de algo que está evidentemente claro que es una falsedad, que es un invento. Entonces, ese tipo de cosas trae también otro sentimiento que es la decepción. A mí me decepciona mucho ver la manera en que la iglesia intenta salvar, en vez de reconocer las cosas como son, intenta salvar la posición. Yo entiendo que es muy arriesgado para la iglesia aceptar las cosas de una forma plena porque perderían los diezmos de los miembros, perderían la asistencia al templo, perderían muchísimas cosas. Pero bueno, tendrían una oportunidad de poder enseñar un evangelio más acorde con lo que es las enseñanzas de Jesús, ¿no? Pero bueno, es lo que hace la iglesia. Para mí es muy decepcionante, pero así es, ¿no? Cosas como el plan de salvación, por ejemplo, que para mí fue la enseñanza que le dio sentido a mi vida, pues descubres que es otra copia, ¿no? Otra copia de creencias que tienen otros grupos. La verdad es que es bastante decepcionante. Ese sentimiento de decepción evidentemente se suma a los sentimientos que se tienen en esa etapa de duelo. Y hay otra cosa que a mí me decepciona mucho también, y creo que es importante mencionarlo, es la respuesta de algunos miembros activos de la iglesia mormona. Cuando uno se va de la iglesia, pues lo normal es que sería, bajo un espíritu cristiano, que hubiese una cierta preocupación de por qué razones las he hecho y tal, ¿no? Yo tengo que decir que en mi caso sí he tenido una parte de esto y no he sufrido tanto lo que ahora voy a explicar, que sí lo he visto en muchas otras personas cuando han compartido su historia, y es la reacción de miembros ante esos hechos.
A ver, para entenderlo, la iglesia es una iglesia que da preguntas y respuestas. Todo está ya establecido, todo es prácticamente de manual. De esta manera nuestra capacidad de analítica, digámoslo así, pues se anula, porque ya tienes las preguntas y las respuestas, no tienes que pararte a pensar mucho, ¿no? La pregunta, ¿por qué se van los miembros de la iglesia? Las respuestas que se suelen dar, digamos, es que lo he visto y lo he leído muchas veces. O su fe se ha debilitado, o nunca tuvieron un testimonio, o se van porque quieren pecar, o se van porque Satanás los ha engañado, o se van porque son unos flojos. Hay respuestas de este tipo, pero nunca te dicen, ve y pregúntale, ¿no? Claro, ir y preguntar es un poco peligroso, porque todo lo que yo estoy dando ahora mismo es como una respuesta a la pregunta, ¿por qué te has ido de la iglesia? Pues te lo voy a explicar, ¿no? Estos vídeos son una respuesta, por mi parte, a esa pregunta. Y evidentemente esta respuesta no está en ese manual imaginario que se pone en la cabeza de los miembros de la iglesia, ¿no? Entonces, eso decepciona. Yo entiendo que es normal que haya negación. Yo la he vivido. De hecho, yo he pensado de esta manera también antes. Yo tampoco era de los que preguntaban a los que se iban por qué se iban. O sea, lo reconozco. Yo estaba influenciado por esa forma de pensar. Y yo entiendo que esto se sufre, ¿no? Y se tiene esa negación, se tiene por mucho tiempo. Nadie va a aceptar de repente que todo lo que ha establecido los cimientos de su vida es falso. Y ya está, ¿no? No, eso no pasa así. O sea, nuestro cerebro no está diseñado para actuar de esa manera. Si estamos en circunstancias normales, hay algunos que así les da igual, pero bueno. Normalmente no pasa así, ¿no? Normalmente es un impacto muy doloroso y requiere tiempo y tiene unos procesos, como los procesos de duelo, y ese primer paso que sucede es la negación, ¿no? Pero claro, la negación tiene un límite, a mi entender. Cuando algo es tan evidente, ya llega un punto en que tú no lo puedes negar, tú tienes que ser capaz de enfrentarlo. Pero hay personas que a pesar de todo, a lo mejor por razones que son muy complicadas, que yo entiendo que puede ser muy difícil, pero siguen todavía en ese agarre hacia su testimonio y lo ponen por encima de todo. O sea, no importa la iglesia verdadera porque yo lo sentí así. Yo estaba en ese momento también hasta que ya llegó un punto en que tampoco podía hacer eso, porque ya mi cabeza me decía, esto ya no puede ser, ¿no? Yo, para entender esta situación en los miembros, le he puesto un nombre a esta circunstancia. Yo pongo a veces nombres para poder ayudarme a mí mismo a comprender lo que pasa, ¿no? Lo que veo. Y claro, un nombre y una definición. Yo a esta situación la llamo testimonitis aguda, que es cuando el testimonio está afectando ya demasiado a nuestra vida, ¿no? Testimonitis aguda. ¿Qué significa? Es una afección que anula en nuestro cerebro la capacidad de razonar ante la evidencia, dejando que el pensamiento mágico predomine en nuestro carácter. Entonces ya nuestra vida se basa en el pensamiento mágico, porque ya no nos importa la realidad, ¿vale? Nos importa solamente que yo sentí, y como yo lo sentí, todo lo demás no importa, ¿vale? Esa es una de las situaciones que a mí me causa mucha decepción en algunos miembros, ¿no? Y hay otra más que tal vez es peor todavía. Y es una situación que se hace más grave porque para mí representa un espectáculo casi. O sea, los apologistas, cuando se esfuerzan por defender y dar sentido a cosas que no lo tienen, para mí se convierte en un espectáculo que uno dice, ¿cómo es posible que se pueda actuar así? Y eso a mí me decepciona mucho porque creo que es una condición grave y que lleva a alejarse de los mismos principios cristianos, ¿no? Para explicarlo, hay que justificar cosas, conductas y acciones que si hoy día las llevara a cabo un miembro de la iglesia, automáticamente iría a un proceso disciplinario y sería excomulgado. Porque van en contra no son los pecados, digamos, más graves, ¿no? Pero eso el apologista lo tiende a justificar, y además en personas que han sido llamados, considerados apóstoles y profetas, y que lo que hacían, o sea, esas acciones que hoy día serían un motivo para ser disciplinado y excomulgado de la iglesia, las hacían en el nombre de Dios. Entonces, claro, esa actitud en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, eso no puede ser bueno. O sea, eso es dañino, porque es que te distorsiona todo. O sea, voy a defender cosas que hacían apóstoles y profetas en el nombre de Dios, pero que si las hago hoy me excomulgarían porque van en contra de los mandamientos. Y además son los mandamientos
los pecados más graves que se pueden cometer, ¿no? Y yo a esto pues también le he puesto un nombre. Yo le llamo apologitis aguda. Y es una afección que lleva a la persona a una desvirtualización de la realidad al punto de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno y justificar las peores acciones humanas hechas por aquellos que se hacen llamar apóstoles y profetas de Jesucristo. Esta es la manera en que yo entiendo qué es lo que pasa en la cabeza, ¿no?, de estos apologistas. Y quiero aclarar una cosa, llegados a este punto ya estoy para terminar, pero esto es una cosa importante. Yo no estoy haciendo este canal con la intención de crear conflictos. O sea, yo estoy en un punto en que ya superé mi etapa de duelo, ya llevé a cabo mi proceso de de aceptación. Acepté que todo esto pues es un engaño y es lo que hay. Y bueno, ya está, hay que seguir adelante. Y ahora mismo pues estoy en una etapa de mi vida en la que tengo más paz, tengo más tranquilidad. La verdad es que tengo un bienestar interior mucho mayor que nunca hasta ahora, diría, a pesar de las buenas experiencias que he tenido, de la buena gente que he conocido en mi vida, en el estado progresivo de mi vida, pues sumándolo todo a este punto, pues me siento en un estado mucho mejor que antes, ¿no? Más paz, más bienestar, más felicidad. Entonces, yo no trato de crear un conflicto. Yo lo que estoy haciendo es exponer las cosas que yo he descubierto, de las cuales o por las cuales ya no siento resentimiento, y que aquellos que están en la iglesia lo sepan. Aquellos que estén dudosos, que lo sepan. Aquellos que ya han ido, que lo sepan también. ¿Con qué fin? No con el fin de que los mormones activos se vayan de la iglesia. Yo no persigo eso, ni muchísimo menos. Sino de que lleguen a conocer estas cosas para que, si tienen razones legítimas, que me parecen estupendo, para quedarse en la iglesia, sepan qué es lo que hay. Porque con todo esto de la historia y demás, también hay algunas cosas que son dañinas en la iglesia, que nos afectan sin que nos demos cuenta, que no somos conscientes. Se descubre normalmente cuando te alejas y puedes ver en perspectiva. O sea, estabas dentro, ahora estás fuera, puedes aumentar tu perspectiva y puedes ver que hay algunas cosas que han sido dañinas en tu vida. Yo lo he podido apreciar, como por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, la culpabilidad. O sea, se usa mucho la culpabilidad para poder mantener a los miembros de la iglesia en la iglesia. Entonces, tú puedes seguir, no es mi objetivo de que un miembro se vaya de la iglesia, ni muchísimo menos, y tampoco es hacer un enfrentamiento entre mormones y mormones, que a veces se les llama apóstatas o cualquier otro tipo de definición. También lo que quiero es exponer lo que para mí es la realidad, y por qué este canal se llama como se llama. O sea, esto no es un enfrentamiento entre personas, esto es el mormonismo contra el mormonismo, es la iglesia contra la iglesia. La iglesia se está enfrentando a sí misma, a su historia, que hoy día se puede conocer, hay acceso a conocerla, y la cual está en total conflicto con lo que la iglesia ha estado enseñando. Entonces es un enfrentamiento hacia sí mismo. Ha sido descubierta y ahora pues tiene que aceptar las consecuencias, o hacer lo que está haciendo, que es no aceptarlas y seguir manipulando para intentar encajar piezas que es imposible que encajen. ¿Vale? Este es el objetivo del canal, esto es lo que yo pretendo, dejar esa mentalidad. Esto es mormonismo contra mormonismo, iglesia contra iglesia, ¿vale? Pues yo creo que ya más o menos esto es lo que quería mostrarte hoy. En el siguiente vídeo, como ya te expliqué, te voy a hablar de la estrategia que yo desarrollé para sobrellevar toda esta etapa de duelo, y cómo esta etapa de también resiliencia, que al fin y al cabo una etapa de duelo es una etapa de resiliencia también, pues cómo la llevé a cabo para que pudiera acabar mejor de lo que empecé. Un curso que hice universitario acerca de la felicidad me ayudó a poder crear una sencilla, no hay ninguna cosa extraordinaria, una sencilla estrategia que me permitió poder ordenar en mi cabeza las cosas, ordenar mis emociones de alguna manera, y poder llegar el momento en que superara esas diferentes etapas que pasa el duelo, de superar esos sentimientos de tristeza, de enojo, de negación, a partir de una etapa de aceptación, y luego poder empezar una etapa de mejora, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que quiero transmitir. Es algo sencillo, te puede servir o no te puede servir, ya cada cual verá, ¿no? Pero eso es lo que quiero transmitir en el siguiente vídeo. Lo haré también con una pequeña presentación relacionada con la que hice en el vídeo número 2, perdón.
Y recordarte que estos son, a fin de cabo, experiencias personales. Yo no poseo toda la verdad, ni muchísimo menos. Espero que esto sirva. Espero que ayude a los miembros activos a que puedan vivir una vida activa mejor en la iglesia, sabiendo la realidad, si la aceptan. Y aquellos que estén en situación como yo lo estuve también, pues que puedan aclarar sus ideas, aclarar sus sentimientos y que puedan encontrar en su vida pues lo mejor posible, ¿no? Gracias por haber estado aquí conmigo en este vídeo. Gracias por tu paciencia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda que si quieres recibir notificación de cuando lo publique el siguiente, pues te puedes suscribir. No hay ningún tipo de compromiso. Y nada, nos vemos pronto. Muchísimas gracias y hasta luego.